Mario Andrés Ramírez Peña, soy el presidente ejecutivo de Fede Lonjas. Este, este capítulo de Punto Inmobiliario de hoy es muy importante. Quiero empezar haciendo o dando un mensaje de solidaridad a todas las familias afectadas por el sismo del pasado lunes 10 de agosto, a todas las personas que sufrieron algún tipo de calamidad a raíz de este sismo que pues todos lamentamos, una catástrofe de una dimensión que nunca habíamos visto en nuestro país y bueno, afortunadamente ya están en marcha los diferentes procesos y las diferentes fases dispuestas por el gobierno nacional en la cual nosotros estamos prestos y hemos venido desarrollando una serie de estrategias junto con el Ministerio de Vivienda, con el Gobierno Nacional en toda esta fase de recuperación, aportando pues información desde nuestro alcance y adicionalmente pues enviando mensajes de responsabilidad y solidaridad en este momento, tanto para las familias afectadas, las familias que hoy en día necesitan conseguir un nuevo hogar, una nueva vivienda, teniendo en cuenta que muchas personas tuvieron afectación de vivienda, las que están siendo desalojadas aún, aquellas viviendas que no son habitables a efectos pues del sismo. Entonces, parte de eso estamos entregando nosotros desde nuestra capacidad y en la medida que esto pueda solucionarse de la manera más rápida posible, pues va a ser de mayor beneficio para estas regiones que se vieron tan afectadas. También vemos que va a ser sin duda alguna una oportunidad de desarrollo urbano para alguna o para las cuatro regiones, especialmente para la región del Chocó. Es una oportunidad que este departamento y todos estos municipios del Chocó pues tengan o empiecen a tener un desarrollo inmobiliario diferente, un urbanismo un poco diferente. Entonces pues esto va a ser sin duda alguna algo muy importante. Y bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre los efectos del sismo en los contratos de arrendamiento, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué estipula la ley en esto. Y antes de darle la palabra a los dos expertos que tenemos hoy, el doctor Rafael Gómez y el doctor Camilo Herrera, que son abogados expertos inmobiliarios, pues yo quiero hacer contarles un poco de lo que se ha venido haciendo desde la federación y de nuestras lonjas en las regiones, las gerentes, porque afortunadamente todas las gerentes que están liderando estas lonjas en las regiones son unas mujeres maravillosas con un poder de decisión y de ejecución enorme que han sabido sobrellevar esta catástrofe y están muy alineadas con las alcaldías, las gobernaciones de cada uno de sus departamentos y haciendo un trabajo 24/7 por ayudar a cada una de sus regiones. Hemos estado en constante trabajo con la lonja de Risaralda, de Caldas, de Cali y de Chocó, buscando mitigar todo este efecto que se está presentando. Se están haciendo unas alianzas muy interesantes y muy buenas para aportarle al sector, aportarle a los damnificados. Y en este sentido, se está terminando de estructurar o de consolidar un portal inmobiliario en donde lo que buscamos es que los predios disponibles que se suban allí tengan la rigurosidad de seguridad requerida, poder validar que estos inmuebles que están disponibles para que las familias puedan tener una casa nueva o un hogar temporal mientras las afectaciones que tuvieron sus viviendas pues puedan solucionarse. Y en ese sentido buscamos que este portal inmobiliario para estas cuatro regiones tenga los estándares de seguridad requeridos de las viviendas y por el otro lado que se haga un, un acuerdo de canon de arrendamiento lo más responsable posible de acuerdo a las condiciones de mercado de la zona y que ojalá se respeten los topes permitidos en la ley, que ahorita nuestros abogados van a contar de eso. Y un mensaje que sí queremos dejar muy claro en este momento es, y que lo hemos conversado con el gobierno nacional, es que ojalá todas las
transacciones o todos los acuerdos que se lleguen entre arrendatarios y propietarios pues se hagan a través de inmobiliarias, salvaguardando esos incrementos desmedidos que estamos viendo que se están dando en algunas regiones. En algunas de estas regiones se está presentando, no es la generalidad, pero sí hay unos casos que nos han reportado en donde el propietario aprovecha la emergencia y hace unos incrementos desmedidos de los cánones de arrendamiento fuera de lo que permite la ley. Ahora bien, entendemos perfectamente que hay un déficit de oferta, que pues al haber mayor demanda que oferta, pues eso puede hacer que los precios se presionen en algún sentido, pero entonces acá lo importante es buscar los asesores expertos que están en las lonjas y que ellos les van a ayudar a encontrar esa vivienda o que tienen disponibilidad de estas viviendas con los precios que se deben dar y que deben ser los correctos. Entonces, bueno, nada, les agradezco enormemente por conectarse. Ya estamos llegando a las 150 personas conectadas. Un webinar muy importante y muy valioso. Y voy entonces a darle la palabra a nuestros abogados que hoy van a atender este tema tan importante y por supuesto van a contarles un poco más de todo esto. Y ya para cerrar mi intervención, no quiero dejar pasar la oportunidad para invitarlos. Ya la próxima semana vamos a tener nuestro Congreso Nacional Inmobiliario en Cartagena, una edición conmemorativa a los 50 años de la Federación. Y adicional a esto, una edición muy especial en donde queremos demostrar que el sector inmobiliario sigue siendo un motor muy importante para la economía nacional y que en momentos de emergencia como los que estamos viviendo como país, porque pues esto es triste, lamentable y afecta no solo a los departamentos que sufrieron más las consecuencias del sismo, sino pues esto es generalizado, demostrar que seguimos siendo un sector que ayuda a empujar la economía, un sector resiliente en todo el sentido de la palabra y que más allá de lo que haya sucedido, vamos a, sin duda alguna, a generar nuevas oportunidades a raíz de esto y a salir muy pronto de esto. Los invitamos para que nos acompañen. Tenemos una agenda con expertos nacionales e internacionales, desde luego enfocados en los temas de nuestro sector, tanto para inmobiliarios como para evaluadores y también para administradores de propiedad horizontal. Vamos a tener presencia del gobierno nacional, hablando un poco de lo que ha sido la tragedia, de cómo va la recuperación y también los planes de gobiernos enfocados en nuestro sector y especialmente en la vivienda. No se lo pueden perder. Aparte, pues Cartagena, ustedes conocen y saben lo que representa y lo que se puede vivir allí. Entonces, pues muy especialmente los invitamos con una tarifa que es muy competitiva para este año. Entonces, pues acá en ese código que encuentran en pantalla pueden descargar toda la información correspondiente al Congreso y pues bueno, muy seguramente nos estaremos reencontrando el próximo jueves 3 de septiembre y el viernes 4 en Cartagena. Bueno, nada, adelante Cami y Rafa, bienvenidos a este espacio. Muchas gracias, Mario. Bueno, muy buenos días a todas las personas que se encuentran conectadas en la mañana de hoy en este webinar titulado ¿Qué pasa con los arrendamientos y las propiedades pues después del sismo? Quisiera extender ese mensaje que dio Mario, ese mensaje de solidaridad y acompañamiento pues a todas las familias y a las regiones pues que se vieron afectadas por este acontecimiento, especialmente a quienes hoy pues enfrentan daños en sus viviendas, tuvieron que evacuarlas y con la necesidad de encontrar un lugar seguro donde vivir. Desde Febelonja pues hemos estado muy atentos a esta situación y durante casi 3 semanas hemos venido atendiendo a través de diferentes medios de comunicación las inquietudes que se han venido surgiendo, se han venido presentando sobre los efectos del sismo en el sector inmobiliario. Hoy queremos llevar estas inquietudes a un espacio más amplio, en nuestro espacio que ya muchos conocen, Punto Inmobiliario, un espacio donde siempre traemos temas de interés para nuestros afiliados, para el sector inmobiliario, y queremos acompañar en este espacio especialmente a todos los propietarios, arrendadores, arrendatarios, inmobiliarias y administradores de propiedad horizontal para resolver esas inquietudes que actualmente se están presentando en las regiones.
Por eso vamos a dividir este webinar en dos grandes temas. Uno, por un lado, el tema de arrendamientos, donde vamos a resolver esas inquietudes que surgieron, como qué ocurre con el contrato de arrendamiento como resultado afectado del sismo, qué pasa con los cánones de arrendamiento, quién debe asumir esas reparaciones y cuándo pues se puede dar por terminado un contrato. Bueno, son infinidad de preguntas, pero vamos a responder las más principales. Y por un segundo lado, vamos a resolver inquietudes en materia de propiedad horizontal, inquietudes que han surgido como qué deben hacer los administradores frente a los daños en zonas comunes, cómo se deben manejar el tema de las pólizas, qué ocurre con las cuotas de administración y pues las decisiones que deben adoptar las copropiedades frente a los daños que pues generaron una mayor gravedad en las mismas. Vamos a analizar estas situaciones bajo la luz de la ley 820, la 675 del 2001 y pues el Código Civil, procurando ofrecer pues las respuestas lo más claras y prácticas posibles. Y hay algo que queremos destacar y que lo hemos mencionado desde un principio. Cada situación debe analizarse de acuerdo con la gravedad y la naturaleza de los daños. Por eso, antes de tomar cualquier decisión sobre contratos, cánones, reparaciones, seguros, es fundamental documentar, evaluar técnicamente antes de tomar decisiones y pues actuar con responsabilidad. Entonces, para resolver todos estos aspectos, en este espacio contamos con un invitado especial que es de la casa, que yo creo que ya más de uno lo conocen, es el doctor Rafael Gómez Uribe. Él es abogado cum laude, especialista en Derecho Comercial y experto en Derecho Inmobiliario, docente y capacitador del sector inmobiliario, con más de 10 años de experiencia, fundador de la firma de Raíz Abogados y algo muy importante para nosotros es que es afiliado a la nueva propiedad Raíz de Santander. Entonces le agradecemos al doctor Rafael Gómez aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, doctor Rafael. Muy buenos días, Camilo, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación. De antemano, pues sé que nos están acompañando muchas personas que se vieron perjudicadas o afectadas por esta catástrofe natural. Realmente nuestro mensaje desde la lonja de propiedad raíz de Santander y desde la ciudad de Bucaramanga es solidaridad y apoyo para lo que se requiera. Realmente es una situación que lo deja a uno pensando muchas cosas acerca de diferentes temas, acerca de la calidad de las construcciones, acerca de la responsabilidad de los constructores. Y bueno, pues yo creo que lo más importante y lo que todos pensamos hoy por hoy es que la vida necesita menos de un minuto para cambiar completamente y por eso es que tenemos que seguir adelante. Entonces, muchas gracias a Fedonjas por organizar el espacio, por la invitación y bueno, Cami, arranquemos para que podamos aprovechar el espacio. Listo, Rafa. Bueno, sin más preámbulos, entonces vamos a iniciar con la primera parte, sobre la parte de arrendamientos, con un primer bloque, y vamos a hablar sobre el contrato de arrendamiento frente al sismo. Entonces, hay una pregunta que seguramente muchas personas hicieron inmediatamente después del sismo, y es, ¿un sismo termina automáticamente un contrato de arrendamiento? Pues, Cami, realmente aquí hay un tema importante y es que no todo sismo termina automáticamente un contrato de arrendamiento. Hay varios aspectos que hay que establecer respecto del inmueble. Tú inclusive en tu intervención hace algunos minutos también hacías mención a ese tema y es que hay que hacer una verificación de las condiciones o afectaciones que generó el sismo. Porque si nos vamos estrictamente a lo que dispone la norma, pues tenemos que hablar del artículo 1990 del Código Civil, que es el que está, uno pues de los que establece junto con el 2008, si no me falla la memoria, el tema de qué pasa cuando hay una grave afectación, ¿sí? Que no permite que el inmueble siga siendo utilizado para la actividad que se arrendó. Entonces, pues digamos que hay distintos tipos de afectaciones y eso es importante tenerlo en cuenta, porque es que con los sismos nos pasa algo muy puntual, Cami, es que entra a jugar un tema del miedo y de la psicosis de lo que sucedió. Entonces, pues yo no podría enumerar en este momento la cantidad de requerimientos que recibí la semana del temblor, porque acá en Bucaramanga, si bien afortunadamente no hubo edificios que se cayeron,
ni graves afectaciones. En Bucaramanga lo sentimos muy fuerte. Acá la onda llegó de 6,5. Y por más de que nosotros estamos acostumbrados a los temblores, porque acá tiembla todos los días, inclusive ayer nos sacudieron la silla también a las 11:30 de la mañana, pues hay que tocar un tema psicológico también importante, pero que no da lugar a la terminación del contrato. Entonces, no, que es que el edificio ocurrió muy feo. No, que es que no me había dado cuenta que hay unas fisuras entre el drywall y el muro. Entonces, digamos que no todo lo que produce el sismo genera automáticamente la obligación del arrendador de terminar el contrato, y no pueden tampoco quienes son arrendatarios simplemente irse del inmueble y pretender: tembló muy duro, hay una fisura en el edificio, me voy y dejo el inmueble. Porque recordemos que igual las obligaciones y las erogaciones económicas derivadas del contrato, pues van a seguirse causando en cabeza del arrendatario, los deudores solidarios. Y no es por un tema de crueldad, porque alguna persona me hacía ese comentario y me decía: es que ustedes son muy crueles, ¿por qué no me dejan ir? Una persona acá de Bucaramanga. Y yo le decía: no es crueldad, o sea, es que realmente el edificio no tiene ninguna afectación estructural. Entendemos, obviamente, que usted ya no quiera vivir en un piso 24, lo entendemos, ¿sí? Si yo, que vivo en un piso 5, estoy buscando una casa para mudarme, pues yo lo entiendo. Pero el hecho de que yo lo entienda y que lo comprenda desde la perspectiva humana no significa que yo pueda decirle al propietario: su arrendatario ya no se siente cómodo viviendo en un piso 24 a pesar de que al edificio no le pasó nada, acepte la terminación del contrato de forma automática y sin penalidad. La ley 820 de 2013 establece cuál es el procedimiento y cuánto hay que pagarse. Además que obviamente hay otras opciones: está el mutuo acuerdo que se puede explorar para negociar la penalidad, está la opción de pronto de buscar un nuevo arrendatario que suceda al que está queriendo entregar en sus obligaciones. Pero no podemos entonces nosotros simplemente decir: tembló duro, me puedo ir sin necesidad de alegar nada distinto al temblor, o cambio, empezar a exigir los imposibles que ahora la inteligencia artificial planteaba en todas estas comunicaciones, y era que el arrendatario le pedía a la inmobiliaria una evaluación estructural del inmueble, que le garantizaran que el edificio no se iba a caer. O sea, una serie de cuestiones que obviamente uno entiende el temor, pero que también se salen del contexto y de lo que son las obligaciones a cargo de cada una de las partes. Bueno, Rafa, aquí hay algo muy importante que se debe precisar, y es que entonces es que el sismo por sí solo pues no va a definir la situación jurídica del contrato. Aquí lo que realmente importa es qué ocurrió con el inmueble, y lo más importante de todo es si se puede seguir cumpliendo pues con esa finalidad para la cual fue contratado. Pero aquí aparece también una situación que puede ser mucho más compleja, porque una cosa es que el inmueble tenga unas fisuras o daños en acabados, como tú lo acabas de mencionar, algo muy leve, pero otra es muy diferente, es que exista una afectación que comprometa realmente su seguridad. Entonces te pregunto, Rafa, ¿qué pasa si el inmueble queda totalmente destruido o inhabitable? Pues ahí ya la cosa cambia, como lo decía hace algunos minutos. Pues obviamente el artículo 2008 del Código Civil prevé la terminación del contrato de arriendo por la destrucción total de la cosa arrendada, o como dicen algunos doctrinantes, por sustracción de materia se termina el contrato. Es decir, cuando ya el inmueble deja de existir, que ese dejar de existir puede darse de dos maneras según lo ha dispuesto la jurisprudencia. Se ha dispuesto desde dos perspectivas, Cami. Primero, la destrucción física, que obviamente pues salta a la vista, es un hecho notorio: el edificio se cayó, ¿sí? Es inhabitable. Entonces no pueden causarse cánones sobre algo que realmente ya no existe. Ya no existe el elemento principal del contrato de arrendamiento. Pero también tenemos algo que se ha denominado en la doctrina y en algunos fallos como una destrucción jurídica del inmueble, que por ejemplo en las distintas ciudades afectadas con el terremoto también se ha visto pues esta situación. ¿Por qué? Porque con la orden de evacuación y con el sello que le ponen al edificio, pues igual yo ya no puedo seguir disfrutando del inmueble, porque ya hay una orden de demolición, porque hay una orden de evacuación que determina que hay una alta probabilidad de que el inmueble se venga al piso. Y acá es donde hay también que ser un poco conscientes
¿En qué sentido? En que si ya existe una orden de evacuación, ya no es habitable el inmueble por una instrucción de autoridad competente que no permite que en el inmueble residan personas. Puede que en ese caso cambie uno, si se pusiera muy leguleyo o muy jurídico, uno podría decir, ah, no, el contrato sigue, a mí el inmueble está ahí, yo veo el edificio todavía en pie. Pero es que lo que determina la continuidad del contrato de arriendo es la posibilidad de utilizar el inmueble para el fin que ha sido convenido y así está dispuesto expresamente en la norma. Entonces, pues digamos que lo que sea en apariencia no da lugar a la terminación, reitero con la pregunta inicial, que es un tema de verdad muy importante, pero si ya hay una orden de la unidad de gestión del riesgo, de bomberos, de cualquiera de estas entidades, diciendo, venga, no puede habitarse el inmueble porque hay riesgo de colapso, pues realmente ahí el contrato de arrendamiento queda en vilo y pues yo afortunadamente pues he tenido la oportunidad de asesorar a algunas personas en el eje cafetero y lo que estamos haciendo es terminar de mutuo acuerdo los contratos, solicitando las autorizaciones correspondientes ante la autoridad competente para permitir el retiro de los elementos personales de los arrendatarios y pues proceder con la activación, como quien dice, de las pólizas cuando haya lugar a ello. Cami, está silenciado. Es muy importante esa diferenciación, porque después de un sismo, pues es muy fácil que una persona, pues, como lo decíamos, vea una grieta y concluye inmediatamente que, pues, el inmueble es inhabitable. Y pues realmente eso no debería ser una decisión tomada simplemente por percepción, tú lo acabas de decir, debe ser una decisión justificada. Pero entonces eso nos lleva a una pregunta muy práctica, y es, ¿quién determina específicamente si un inmueble es habitable después de un sismo? Pues realmente hay que entrar a revisar, pues hay distintas opciones. Teóricamente, las entidades encargadas son las que designa el municipio para el efecto, que generalmente son las áreas de gestión del riesgo, que es el que hace la visita y a través de los ingenieros estructurales, arquitectos y demás profesionales determina si el edificio debe demolerse o no. Pero esto, digamos, de cara a lo público. Sin embargo, recordemos, sin puedo estar errado en los números porque no recuerdo exactamente, pero hablaban, por ejemplo, en Cali de 1.000 y pico de edificaciones afectadas y que solamente se han visitado cerca de 500. Entonces falta la mitad. En esa otra mitad, pues tengo varios clientes que lo que están haciendo es en las mismas copropiedades contratando dictámenes periciales independientes. Incluso en muchos sitios donde la unidad del riesgo ni siquiera ha llegado, ya se reunió la asamblea y determinó la destrucción de la propiedad horizontal, o sea, deshacer la propiedad horizontal para proceder con la demolición del inmueble y pues que se inicien las actuaciones jurídicas que se suceden en relación con la aplicación de las pólizas de zonas comunes y verificar pues qué es lo que procede. Entonces, digamos que esta determinación podría provenir de dos caminos y es uno de una orden de autoridad competente, como puede ser, por ejemplo, en muchos de los casos en Manizales, quien dio la orden de evacuación y determinó sellar edificios fue el bomberos. Tenemos gestión del riesgo, tenemos las entidades públicas que disponga cada una de las alcaldías y por otro lado, que ya esto sería más a un tema de lo privado, pues tendríamos el dictamen pericial que eventualmente decidan acoger los privados para tomar decisiones sobre las edificaciones. Bueno, Rafa, eso es muy importante para las partes en los contratos de arrendamiento, inclusive también para las mismas inmobiliarias, porque también hemos visto que pues quieren como que las inmobiliarias asuman un papel más allá de su gestión, que determinen que sean ahorita peritos estructurales o temas por el estilo. Entonces, simplemente la inmobiliaria que debe hacer, pues recibir el reporte, puede acompañar el proceso y pues coordinar una visita si es el caso, pero no debería asumir ese papel como perito estructural. Y ese es un mensaje muy importante para el sector. Ante la duda, siempre
se debe verificar técnicamente y pues ahí sí tomar decisiones, las decisiones contractuales que se requieran. Vamos a hacer un segundo bloque que es frente al canon de arrendamiento y frente a esas obligaciones económicas. Entonces, también esa pueda que haya sido una de las preguntas que más se hayan realizado las personas. Y es que si yo no puedo utilizar el apartamento, ¿por qué yo tendría que seguir pagando el mismo canon? Entonces le pregunto puntualmente, Rafa, si el inmueble quedó inhabitable, ¿el arrendatario debe seguir pagando el canon de arrendamiento? Si quedó inhabitable, ojo, inhabitable. Inhabitable. O sea, que Sí. el criterio técnico de inhabitabilidad, orden de autoridad competente que ordenó la evacuación y que nadie puede estar en ese inmueble, para mí no habría obligación de seguir pagando el canon de arrendamiento. ¿Sí? Por más de que algunos abogados, y es un criterio respetable con los que me he encontrado en estas 2 semanas, representando a propietarios, dicen que el contrato de arrendamiento, por más de que haya destrucción de la cosa, debe ser finalizado por orden de un juez y que los cánones se siguen causando. Situación que desde mi perspectiva raya con lo absurdo. Pueden tener razón jurídicamente porque al final en una decisión judicial siempre es una moneda al aire del 50-50. Pero es que acá tenemos que combinar la pirámide de la que yo siempre hablo en mis capacitaciones y es tener integrado lo jurídico, lo comercial y lo humano. O sea, no solamente irnos por criterios que rayan por lo absurdo, si ya el inmueble no puede ser utilizado para el fin convenido, pues no habría arrendamiento. Eso en el caso de que sea inhabitable o aquellos casos, Cami, donde el inmueble sencillamente desapareció. Es decir, aquellos inmuebles que se fueron al piso. Aquí seguimos insistiendo con lo que hemos estado manifestando y es que se debe diferenciar técnicamente entre un inmueble que está totalmente inutilizable, uno parcialmente afectado y pues uno que podría seguir siendo habitable. Y esta diferenciación pues va a ser importante porque obviamente no sería correcto tratar de la misma manera pues todos los inmuebles que son afectados por el sismo. Pero entonces se- seguramente también hay personas que se están preguntando cuando técnicamente el inmueble puede ser ocupado y tienen temor de permanecer allí. Ya nos comentabas tú algo, pero para que precisemos esta pregunta, ¿puede el arrendatario abandonar el inmueble y dejar de pagar simplemente porque tiene miedo después del sismo? No, realmente, pues en ese caso lo que hablamos al inicio, pues yo entiendo que pues, las personas quedamos con miedo. Miren, es que lo que yo les decía, yo lo viví, yo por primera vez en mi vida evacué. Yo jamás, por más de que acá en Bucaramanga tiemble, que hace 10 años tuvimos un temblor muy fuerte, y yo jamás había evacuado. O sea, fue la primera vez que yo tomé la decisión de evacuar el edificio. Entonces, pues obviamente uno queda con miedo ya que cualquier vibración o algo es un temblor, pero desafortunadamente la ley 820 del 2003 establece cuáles son los caminos en caso tal de que yo ya no me sienta cómodo en el inmueble. Y eso está pasando mucho en este momento, gente que vive en pisos altos y como empieza entonces a salir todo el tema de, bueno, ¿cuál es el lugar más seguro de un edificio? ¿Hasta qué piso se puede evacuar? O sea, un montón de cosas que entonces la gente empieza a decir, miércoles solo se puede evacuar hasta el piso 5 y yo vivo en el 6, necesito entregar el apartamento. Entonces, digamos que eso no da lugar a la terminación automática y ya lo que habría que entrar a revisar son o proceder conforme indica la ley 820 indemnizando o buscar una terminación de mutuo acuerdo del contrato de arrendamiento o en su defecto evaluar con la inmobiliaria la posibilidad de ceder el inmueble y buscar a un nuevo arrendatario, pero en esos casos pues los cánones de arrendamiento siguen causándose con normalidad. Así es, Rafa, es que es muy importante entre una situación objetiva de inseguridad o inhabitabilidad, como lo mencionas, o pues a una decisión personal de no querer pues continuar con el inmueble. Entonces, hay unas consecuencias jurídicas en este caso del contrato que pues deberían determinarse de acuerdo pues con las circunstancias concretas y pues con las reglas que se establecen en la ley 8820. Quisiera que pasemos al otro lado de la relación contractual, en este caso los propietarios, que también hemos recibido inquietudes. Y ¿puede un propietario aumentar el canon de un contrato vigente aprovechando la situación generada por el sismo?
Perdóname, Cami, que no te escuché. ¿Me puedes repetir la pregunta, Rafa, porfa? hablando ya del otro lado de la relación de los propietarios, y es que se ha visto que propietarios pues han aumentado el canon de los contratos y pues sabemos que hay unas reglas bajo la ley 820. Entonces la pregunta es, ¿puede un propietario aumentar el canon de un contrato vigente aprovechando la situación generada por el sismo? No, Cami, realmente eso es lo que llaman especulación y realmente raya con el abuso de todas las perspectivas, pero hay que separar diferentes aspectos porque como en todo, la ley 820 de 2013 establece un límite claro que es 1% del valor comercial y máximo 2 veces el valor catastral para ese efecto, ¿sí? Entonces, ¿en qué se traduce ese límite de la norma? En que el canon de arrendamiento en vivienda urbana no puede superar el 2% del valor catastral del inmueble. Básicamente esa es la traducción. Entonces, ese es el límite. Además que en vivienda recordemos que cada 12 meses de ejecución contractual es que se genera el incremento. Entonces, los que de pronto se van a enfrentar a situaciones complejas son los que están buscando inmuebles en este momento. Porque los que están buscando inmuebles en este momento particular, pues obviamente el mercado inmobiliario es oferta y demanda, ¿sí? Entonces, pues claramente la oferta incrementó, perdón, la oferta se redujo porque hay menos edificios ahora en pie, hay una mayor demanda y eso puede que suba los cánones de arrendamiento, pero siempre debe respetarse el límite. Entonces, separaría para la pregunta dos cuestiones. Cuestión número uno, contratos que ya están vigentes y siguen su ejecución se incrementarán en el IPC cada 12 meses de ejecución contractual y el máximo incremento aplicable para este año es el 5,10%, nada más. Y dos, contratos que apenas se van a firmar y que es lo que hemos visto en las noticias, que, ay, pero yo había llamado por ese apartamento hace un mes y pedían 1,5 millones y ahora piden 2,5 millones. Tendremos que entrar a revisar si esos 2,5 millones siguen estando dentro del rango límite que establece la ley 820 del 2003, porque es que mucho se ha hablado de limitar o congelar los arriendos, ya están limitados. La ley 820 de 2003 establece un límite claro y aplicable que aplica para todas las ciudades, no es una cuestión simplemente de los inmuebles afectados por el terremoto. Bueno, eso es muy importante esa distinción, porque puede muchas veces generar confusión. Una cosa es reajustar un contrato vigente, como lo acabas de explicar, Rafa, conforme al artículo 18 de la ley 820, y otra cosa muy diferente es celebrar un nuevo contrato. Y esto es especialmente relevante en estos momentos porque sabemos que muchas familias están buscando nuevamente una vivienda y como consecuencia, pues puede presentarse una mayor demanda en zonas, en determinadas zonas. Y preciso, por eso es que nosotros desde Fede Lonjas, y teniendo en cuenta pues igual las reglas jurídicas, sí hemos insistido mucho en un mensaje de responsabilidad y solidaridad con las familias afectadas. Entonces, bueno, pero pasemos ahora a otro tema que más preocupan después de un sismo y vamos a pasar a este siguiente bloque, que es sobre el tema de las reparaciones y responsabilidades. Entonces, Rafa, frente al tema de reparaciones, ¿quién debe asumir esas reparaciones ocasionadas por el sismo? Teniendo en cuenta, bueno, volvemos a lo mismo, tenemos que separar contratos de vivienda y contratos comerciales, ¿no? Tenemos que separarlos. En vivienda, cuando los daños se producen por una situación de fuerza mayor, mala calidad de la cosa o similar, le corresponde al propietario del inmueble hacer la reparación. Habrá que evaluar si la copropiedad tenía una póliza, ¿sí?, que cubra los daños que se presenten no solo en las áreas comunes, sino también en las áreas privadas. Porque es que desafortunadamente la ley 675 solamente exige que se tenga seguro respecto de las áreas comunes. Igual ya más adelante vamos a hablar de propiedad horizontal, pero así muy a grandes rasgos, pero las reparaciones necesarias para la habitabilidad del inmueble le corresponden al propietario. Ahora, Cami, llevo 2 semanas contestando cartas de arrendatarios que se les hizo una fisurita y quieren que les pinten todo el apartamento, que les hagan un reforzamiento estructural. Realmente hay cuestiones
que son de carácter locativo. Y lo que es de carácter locativo le corresponde al arrendatario del inmueble, ¿sí? De pronto una pequeña fisura, de pronto una pequeña afectación que no, digamos, dificulta o impide la utilización del inmueble, ¿sí? Entonces, pues tenemos que empezar a verificar que es una reparación necesaria. Se cayó un muro, se partieron unos vidrios por el terremoto, ¿sí? Que inclusive, por ejemplo, ese tema de los vidrios, si uno lo mira estrictamente desde la norma, el artículo 2029 del Código Civil, por ejemplo, dice que el arrendatario es responsable de reemplazar las tejas que durante el arriendo se quiebren o se desencajen, y lo mismo habla respecto a la rotura de vidrios. Entonces, pues es cuestión como de verificar a quién le corresponde dependiendo del tipo de daño que estemos hablando y si se tienen o no se tienen coberturas, ¿sí? Si se tienen o no coberturas con seguros que eventualmente puedan cobijar estas reparaciones y estos daños que sufren los inmuebles. Bueno, Rafa, antes de continuar, quisiera aclarar algo y es que veo que por el chat nos están haciendo preguntas al final de este espacio y que no lo vimos al principio. Vamos a darles la oportunidad de resolver esas inquietudes que nos están incorporando acá en el chat. Entonces, al final la resolveremos. Bueno, Rafa, eso que mencionas es muy importante, pero hay un tema que ha estado cuestionado y que lo han también preguntado bastante, y es que, ¿qué pasa con ese tema de la fuerza mayor? Eh, el propietario podría quedar libre de toda responsabilidad porque pues sabemos que el terremoto es considerado un evento de fuerza mayor, podría haber que se desligue algún tema de responsabilidad. Pues indiscutiblemente la fuerza mayor es un eximente de responsabilidad, pero digamos que tenemos que separar nuevamente la pregunta que hablamos ahorita es aquello que es reparable. Lo que es reparable, el propietario debe repararlo para que continúe el contrato de arrendamiento. Si no está en la posibilidad económica, física, para hacer la reparación, como los daños se produjeron en virtud de un terremoto, podría cambiar indiscutiblemente un propietario decir, esto fue un evento de fuerza mayor, yo no tengo seguro, perdí mi trabajo, no tengo cómo hacer la reparación, no voy a hacer la reparación, demándeme. Le doy la opción, desocupe el inmueble o demándeme, porque no tengo para hacer la reparación. Entonces el propietario tendrá que defenderse en un eventual proceso judicial diciendo, esto fue un evento de fuerza mayor, si bien es cierto que era reparable el inmueble, yo no contaba con los recursos para hacer la reparación y simplemente pues me acojo a lo que el juez decía, básicamente. ¿Sí? Esa es la situación que se presenta. No es que haya una exoneración total y completa, ¿sí? No la hay. Tendría que debatirse el tema en instancia judicial y pues cada uno poner como quien dice los puntos sobre las IES. Aunque muy seguramente un inmueble, Cami, que quede tan afectado que el propietario no tenga los recursos para repararlo, seguramente será un inmueble del que el arrendatario quiere ir, sino querrá estar durante la reparación de las fachadas, durante las reparaciones de las zonas comunes, que si se cayó una escalera. Entonces, pues hay que entrar a analizar de pronto el caso concreto y revisar qué resulta mejor. Es que realmente ahí lo que se deben verificar son las circunstancias concretas y pues determinar si el daño fue exclusivamente consecuencia del sismo o si existían pues, de pronto otros factores anteriores que pudieron influir. Hay otro tema particularmente sensible que parece cuando el inmueble queda totalmente inhabitable y las familias pues tienen que salir a buscar dónde quedarse, a buscar un nuevo hogar y asumir de pronto gastos adicionales. ¿Quién debe pagar ese alojamiento temporal o esa reubicación del arrendatario si tiene que salir del inmueble? Si la instrucción es salir del inmueble, bien sea porque quedó con fallo estructural y ya no es habitable, o bien sea porque el inmueble quedó en el piso, realmente como finalizaría el contrato de arrendamiento como lo vimos al inicio, realmente la responsabilidad de pagar ese alojamiento no estaría en cabeza del arrendador, ¿sí? Al menos no inicialmente. Ya volvemos a lo mismo. Los jueces a veces toman decisiones que uno no comparte
podría un juez decir, venga, pero es que este arrendatario ya le había dicho a usted que aquí habían unas grietas, que esta columna estaba fisurada y luego vino el terremoto. O sea, habría que mirar un tema de responsabilidad contractual en cada caso concreto. Pero de manera general, del arriendo no emana la obligación de como tal entrar a compensar ese tipo de perjuicios, precisamente por una cuestión que vale la pena tener en cuenta, Cami, y es que si el inmueble, si el artículo 1986 del Código Civil en su inciso segundo dice expresamente que el arrendatario está obligado a sufrir las reparaciones y que en caso tal de que sean tales que no se pueda compensar en arriendo, pues dependiendo de qué generó el daño, es lo que determina si hay lugar o no a una compensación. Pero si es un evento de fuerza mayor como el terremoto, el edificio había sido construido cumpliendo los lineamientos de sismorresistencia de la época para la cual había sido licenciado, pues desde mi perspectiva no tendría por qué el propietario entrar a asumir ningún valor adicional, ni tampoco la inmobiliaria, precisamente por la finalización del contrato que se genera por la destrucción total de la cosa. De acuerdo, Rafa. Bueno, hablando nuevamente frente a esa terminación del contrato, ¿puede terminarse el contrato sin penalidad cuando el inmueble queda totalmente inhabitable? Para precisar este punto. Sí, indiscutiblemente es que ese es el mejor camino. Sí, lo que pasa es que acá se encuentra uno de todo. Yo en un caso que estoy asesorando en la ciudad de Manizales, que era un edificio pequeño de 8 apartamentos y 4 locales. Con los de los apartamentos, con 7, ya hicimos terminación de mutuo acuerdo. El edificio no se cayó al piso, pero ya quedó inhabitable, orden de evacuación, letrero rojo, hay que demoler. Pero los de los locales comerciales no se quieren ir, no se quieren ir. Tienen sus cosas inclusive ahí porque dicen que les demostremos que el edificio se va a caer. Y pues ya gestión del riesgo dijo el edificio se va a caer. Nadie puede operar en ese inmueble. Entonces empieza, no, entonces paguen el traslado, entonces paguen el bodegaje de las cosas. Entonces empiezan a salir una serie de cuestiones que yo creo que acá el tema, porque cambia, hay una cosa muy cierta y es muy duro, o sea, y es muy difícil porque cuando a mí me plantean los casos en los que he tenido la oportunidad de intervenir durante estas 2 semanas, pues uno se pone a pensar y ambos lados son difíciles, porque está el arrendatario que tiene que irse a pagar un nuevo arriendo. Pero yo digo, pero también está el propietario que perdió su propiedad, que su propiedad quedó costando cero y que desafortunadamente como en Colombia no tenemos la cultura de asegurar las cosas, no entiendo por qué la gente no asegura sus inmuebles, siendo que los seguros realmente para lo que protegen son muy baratos, son muy económicos. Seguros subirán la zona del desastre. Pero entonces, aquí hay que entender que si el arrendatario se tiene que ir a pagar arriendo a otro lado es porque está dejando de pagar arriendo en donde estaba. Entonces, realmente el servicio puede hacer de pronto que va a tener que asumir un canon más alto, que va a tener que asumir un trasteo, pero yo creo que acá uno tiene que tratar de estar en el punto de la mitad camino y pensar que de verdad, si usted está vivo, si usted no perdió sus cosas y a lo mucho lo que se le dañó fue un televisor, como se lo tuve que decir a uno de los arrendatarios, mire, dele gracias a Dios cuánta gente quedó debajo de los escombros. Entonces, realmente, este es el punto donde usted lo que debe hacer es busque un nuevo inmueble, hagamos el trasteo, gestionemos el tema y con base en eso, pues poder tomar las decisiones que sean más sanas para todas las partes. Sí, eso es lo más importante. O sea, yo creo que este es un punto donde, como les decía hace unos minutos, no podemos analizar todo desde una sola perspectiva, sino mi pirámide, que es lo jurídico, lo comercial y lo humano, pero entendiendo que en este desastre no hay un ganador, Cami, ¿sí? Que eso es lo que la gente cree. Los arrendatarios piensan que los propietarios ganan. Y eso no es cierto tampoco. Ninguna de las dos partes se ve beneficiada de esta situación.
ni el arrendatario ni el propietario, entonces toca entrar como a equilibrar al estilo de Temis la balanza y mirar de pronto cómo compensar pues a uno o a otro dependiendo realmente de las afectaciones que se hayan generado. Así es, Rafa, y pues frente a la pregunta, pues no es lo mismo terminar el contrato porque el inmueble ya no se pueda cumplir la finalidad pues para lo que fue arrendado, que terminarlo simplemente porque pues ya una de las partes no quiere continuar. Y pues esto es lo que genera a veces controversias y la evaluación técnica y la documentación que se pueda recaudar en estos momentos pues adquieren pues tal relevancia. Entonces, hablando precisamente pues de esas controversias, de esa documentación, quisiera detenerme en una pregunta muy práctica y es, ¿qué documentos deberían conservar los arrendadores, arrendatarios e inmobiliarias después del sismo? Pues realmente el contrato, fundamentalmente, cada parte del contrato que hoy en día firmamos por firma electrónica, pues generalmente está en el correo. El acta de entrega, tanto para arrendatarios como para propietarios, ¿sí? Si de pronto hicieron una terminación de mutuo acuerdo, el acta de terminación de mutuo acuerdo y todos los anexos, también entonces la orden de autoridad competente en los casos de aquellos edificios que quedaron afectados pero no se cayeron, ¿sí? Entonces la orden de autoridad competente que ordenó la evacuación, si existe el estudio técnico en relación con la orden de demolición del inmueble por parte de gestión del riesgo, fotografías, videos, ¿sí? Guardar como todas las evidencias de tal suerte, porque es que recordemos que una cosa es estar trabajando con el sector formal, ¿sí? Que es con las inmobiliarias, que era la invitación que hacían al inicio, pero no podemos dejar de lado que mucha gente maneja su arriendo de manera directa. Y justamente en estos días atendí una consulta de un arrendatario que el inmueble ya tiene orden de evacuación y el propietario le dijo que si no le seguía pagando lo iba a demandar y lo iba a embargar, porque ningún juez había determinado la terminación del contrato de arrendamiento. Entonces hay que guardar todas las evidencias de tal suerte que si eventualmente se llega a iniciar un proceso judicial, el arrendatario o el propietario, pues ambos tengan los soportes correspondientes de qué fue lo que pasó, cómo sucedió, por qué sucedió y si eso daba lugar o no a la terminación del contrato de arrendamiento. Y es que eso pasa mucho, Rafa. Muchas veces las partes se preocupan en documentar cuando ya existe la controversia como tal. O sea, cuando vienen los problemas es que vienen las preocupaciones. Y aquí la recomendación pues es hacerlo desde un primer momento, o sea, documentar siempre bien con fotografías, videos, todas las comunicaciones que se compartan, informes técnicos, las órdenes de evacuación y pues a todo aquello que permita pues establecer qué ocurrió y cuándo ocurrió, porque pues más adelante puede ser para las controversias que se presenten, pues puede ser mucho más difícil reconstruir los hechos si no quedó nada de evidencia. Rafa, bueno, para ir terminando. ¿Qué deben hacer las inmobiliarias frente a los inmuebles afectados que administran? Pues realmente las inmobiliarias lo primero que tienen que hacer es pues canalizar y trasladar oportunamente el reporte de los daños. Mantener informados a los propietarios, sobre todo porque en el eje cafetero particularmente muchos propietarios no residen en la zona, inclusive hay inversionistas extranjeros. Entonces, como inicialmente poder gestionar, coordinar todo el tema de las reparaciones, los daños que se hayan causado, informarlos al propietario, pero ojo, limitándose siempre a zapatero a tus zapatos. La inmobiliaria no es un gestor técnico, no es ingeniero estructural, no es tampoco una autoridad competente para determinar o no una evacuación. Cuando existan dudas, como tú ya lo habías dicho hace algunos minutos, busquen a un experto. Si de pronto gestión del riesgo está muy demorado, gestión del riesgo, nada que llegue y no se sabe cuándo va a llegar, pues la verdad y lo que toca es buscar entonces el concepto de un experto, pero lo importante acá, el rol de las inmobiliarias es, y lo están haciendo, es estar prestas a brindar la mayor colaboración posible, tanto a propietarios como a arrendatarios, en caso, pues en cada caso puntual. Por acá nos preguntan que cómo es relacionado
la contesto una vez, ¿quién debe pagar el estudio técnico? Realmente el estudio técnico no hay una norma que diga quién debe demostrar que algo está bueno o malo. Teóricamente eso como quien dice en virtud del principio de la carga de la prueba, para mí la carga de la prueba la tiene quien la solicita. O sea, si yo arrendatario no estoy tranquilo en un edificio porque siento que estructuralmente quedó mal, a pesar de que ya vino el seguro, de que ya la administradora me dio el ok, pues yo como arrendatario tendría que pagar ese estudio para demostrarle a los demás que efectivamente hay una afectación. Lo que pasa es que hay que tener cuidado con algo y es que la inteligencia artificial es súper creativa. Es súper creativa. Entonces, en todas las peticiones que están llegando, los arrendatarios le exigen a la inmobiliaria presentar un estudio estructural de la edificación para ello, para que el contrato de arriendo siga. Y eso no es tan así, porque realmente si el edificio está en pie, no sufrió ninguna afectación, ya la administración hizo las validaciones, ya vinieron los expertos del seguro, todo está ok. Sí, pues no nos confiemos en lo que nos dice la inteligencia artificial, porque efectivamente en temas jurídicos alucina mucho, gracias a Dios por nosotros los abogados que todavía tenemos trabajo, ¿no, Camilo? Obviamente, pues el día que deje de alucinar ya nos toca dedicarnos a otra cosa. Pues sí, Rafa, bueno, esta pregunta es muy importante porque pues nuestros afiliados, que son las inmobiliarias, las afiliadas a las lonjas, pues están, tú sabes que están recibiendo directamente pues todas las solicitudes frente a estas situaciones. Y pues el papel de la inmobiliaria debe entenderse como un papel de acompañamiento, coordinación, de gestión, sin asumir pues competencias que le correspondan a profesionales técnicos, tú lo estás diciendo, o inclusive a las mismas autoridades municipales o distritales. Pero bueno, en muchas de estas relaciones, Rafa, también existen pólizas, pólizas de arrendamiento, y acá también hay bastante confusión sobre qué cubren y qué no cubren. Entonces la pregunta es, ¿qué ocurre con esas pólizas de arrendamiento cuando el inmueble resulta afectado por el sismo? Y Estás en silencio, eso Rafa. ya, sí, eso ya depende del tipo de póliza que se tuviera contratada. Que acá vale la pena como tener muy en cuenta algo y es que en muchas copropiedades se dieron cuenta solamente hasta este momento que tenían mal contratados los seguros, que estaban infrasegurados. Entonces, pues obviamente hay que evaluar el seguro, qué coberturas tenían, porque incluso muchos de estos seguros sí cubren el hecho de el traslado, de si yo tengo que pagar vivienda en otro lado, sí, pero estamos hablando de los seguros, digamos, individuales respecto de las áreas privadas, porque la ley 675 del 2001 sí establece la obligación de que el edificio tenga como mínimo una póliza que cubra particularmente el terremoto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que si el edificio cuesta 50.000 millones, las zonas comunes generalmente son más o menos como el 70 60 70% más o menos, ¿sí? Y lo tenemos asegurado en 10.000 millones de pesos, pues lo que nos pague la aseguradora no nos va a alcanzar para reconstruir ni siquiera la zona social del conjunto. Sí, entonces esto más que de pronto responder la pregunta, que la respuesta es muy sencilla y es habrá que mirar la póliza que cubres. Yo creo que acá el mayor acto de responsabilidad que podemos tener todas las personas que seamos propietarias de un inmueble es validar cómo están los seguros. Validar cómo están los seguros, porque tanto el infraseguro como el supraseguro tienen sus consecuencias jurídicas, ¿sí? Pero, por ejemplo, en el infraseguro, si la edificación cuesta 50.000 millones y están asegurados 10.000 millones, por decir algo, no es que, el daño costó 12.000, bien, nos dan 10.000. No, así no funciona en el infraseguro. En el infraseguro, si usted tenía el valor del edificio eran 50.000 y usted lo tenía en 10.000, o sea, en el 20%, y la afectación fue del 20%, usted le pagan es sobre el porcentaje, o sea, le pagarían 2.000 millones para la afectación. Esa es la consecuencia del infraseguro. Entonces hay que mirar las coberturas, miren, hay que mirar si cubre la reconstrucción del edificio o solamente la compensación económica, ¿sí? Y hay que revisar
si se tenían cubiertas o no las zonas privadas, porque en la mayoría de copropiedades solamente se contrata la póliza de áreas comunes, lo cual no es inteligente, porque cuando usted contrata zonas comunes más área privada, sale mucho más barata la póliza. Y si los propietarios supieran esto y estuvieran bien asesorados en las asambleas, cada uno diría cuánto paga de póliza. Y se darían cuenta que si tuvieran todos dentro de una misma póliza, sería mucho más económico. Pero desafortunadamente no lo hacemos así. Así es. Desafortunadamente tú lo dices. Bueno, para ya ir cerrando esta primera parte de arrendamientos y poder pasar también al tema de propiedad horizontal, una recomendación final rápida, Rafa, para los arrendadores, arrendatarios, inmobiliarias, frente a este tema de los contratos de arrendamiento. Lo primero, volver a lo esencial, es decir, partir de lo humano antes de partir desde lo jurídico. Segundo, entender que aquí no hay ganadores y que aquí no se trata de un tema de crueldad. Se trata de mediar entre dos personas que están seriamente afectadas, el arrendatario y el propietario del inmueble. Les diría, por favor, señores, pidan hoy mismo a su administradora la copia de la póliza de zonas comunes y revisen en cuánto están asegurados sus bienes. Si no tienen asegurados sus bienes privados y sus contenidos, que esta situación tan dolorosa que está viviendo Colombia nos sirva para entender la importancia. Y no porque el hecho de tener seguro vuelva más traumático un terremoto, pero la cuestión es qué propietario va a estar más tranquilo. El que sabe que el edificio se cayó y le dolió y gracias a Dios no perdió vidas, sino simplemente esperará a que le reconozcan el seguro lo que corresponda, o aquel que tenía todos sus ahorros invertidos en un inmueble y vio caer el edificio ante sus ojos y quedará a la espera de cuánto reconocen por las zonas comunes y eventualmente por la venta del terreno si no se va a hacer la reconstrucción. Entonces yo creo que en lo que he insistido durante toda la charla es lograr encontrar el equilibrio entre lo jurídico, lo comercial y lo humano, entendiendo las necesidades de cada una de las partes y que indiscutiblemente esto ha sido un desastre natural que nos afectó a todos, así no vivamos en las zonas más afectadas, porque como les digo, psicológicamente, yo creo que todo el mundo en este momento está afectado, todos estamos afectados, todos sentimos miedo. Cada vez que medio se mueve el edificio, pues medio se le mueve a uno la silla y ya uno queda como con esa sensación. Entonces, realmente es ojo porque no podemos confundir las cosas y los propietarios tienen que ser muy conscientes de que las pólizas, por ejemplo, que contratan las inmobiliarias, al no existir el inmueble, pues tampoco van a cubrir esos siniestros, ¿sí? Que eso es una pregunta importante, Cami, que los propietarios dicen, no, pero es que yo no tenía seguro porque la inmobiliaria tiene asegurado el inmueble. No, el seguro que contrata la inmobiliaria es simplemente un seguro que cubre cánones y cuotas de administración bajo unas circunstancias de incumplimiento supeditadas a que el inmueble exista, que el inmueble sirva para el fin que se ha convenido, ¿sí? Entonces, tenemos que ser muy conscientes de que, sí, como dice Luz Helena en el chat, nos movieron el piso, pero que esto no quede solamente como un recuerdo, sino que tomemos acciones. Tomemos acciones orientadas a que si vuelve a suceder una situación así, estemos mejor preparados, no solamente desde la perspectiva humana, sino también desde la perspectiva jurídica en materia de tener contratados los seguros según corresponda, que correspondan también al valor real, ¿sí? Y pues nada, o sea, seguir adelante, nos vamos a recuperar, ya lo hemos hecho en otras oportunidades. Obviamente fue una situación supremamente delicada, pero si comparamos con lo que pasó en nuestro país vecino, Venezuela, realmente estamos en una mucho mejor posición, así no sea fácil. Y bueno, realmente, Cami, entender las posturas de todas las partes y tratar de ser empático tanto en la forma de escuchar como en la forma de comunicar, ¿sí? Porque eso también es.
A veces no es tanto lo que usted dice, sino el tonito. Le decían a uno la mamá, ¿sí? No es lo que me está diciendo, es el tonito. Entonces eso es lo que tenemos que graduar en situaciones trágicas como la que vivimos. Y algo muy importante, Rafa, pues no tomar decisiones de pronto apresuradas y sobre todo pues no asumir que todos los casos sean iguales. Cada inmueble pues va a tener unas condiciones particulares diferentes, cada contrato tiene unas circunstancias y cada año pues debe ser evaluado de manera individual. Pero bueno, Rafa, rápidamente pasemos a nuestro siguiente bloque. Vamos a cambiarnos el chip y a entrar en materia de propiedad horizontal. En primer bloque, pues en temas de seguridad de actuación inmediata, ¿qué debe hacer una copropiedad o un administrador de propiedad horizontal inmediatamente después del sismo? Reportar al seguro, eso es lo primero. O sea, pues obviamente lo primero desde la perspectiva de, digamos, de lo jurídico. Lo primero, pues, es verificar el edificio, ¿no? Ya verificar, hacer una verificación rápida de la edificación, si hubo afectaciones, si hubo daños, comunicarse con los propietarios, recoger todas las afectaciones que haya tenido la copropiedad, verificar que todas las personas estén bien, brindar el apoyo a quienes se necesite, tener muy bien capacitado al equipo de vigilancia, que es, digamos, el que reacciona en este tipo de situaciones y al seguro, y siempre tratar de mantener la calma, ¿no? De que se están haciendo los procedimientos, porque a veces somos muy duros con los administradores en estas situaciones. Es que el administrador, ¿por qué no ha iniciado la obra? Venga, es una obra de 800 millones de reparaciones, ya el seguro está estudiando el tema, pero no podemos quedarnos quietos. O sea, yo sé que cuando hay situaciones de estas, todo se nos vuelve complicado, se nos nubla a veces la mente, pero eso es como cuando uno se accidenta. Uno a veces no le queda tiempo ni de pensar y tienes que rápido llamar a la ambulancia, llamar al seguro, gestionar. O sea, ser gestores en estos momentos es lo primero que tiene que hacer el administrador de propiedad horizontal, gestionar las personas, gestionar el inmueble y gestionar los trámites que correspondan para que la copropiedad pueda ser en la medida de lo posible restaurada o en su defecto, si no es posible, tomar las decisiones que conlleven a la, digamos, a la destrucción de la propiedad horizontal, ¿sí? Dejarla sin efectos para poder tomar decisiones con el terreno y poder hacer los trámites ante las autoridades competentes. Rafa, tú hablas de algo importante, el seguro. Sabemos que las copropiedades deben de tener obligatoriamente una póliza. Háblanos frente a este tema, que establece específicamente ese artículo 15 de la Ley 675 del 2001. Pues la ley 675 establece la obligatoriedad de tener el seguro respecto de las áreas comunes. Como les decía, desafortunadamente la ley no estableció obligación respecto de los bienes privados. ¿Sí? Yo creo que lastimosamente debió haberlo hecho. Es decir, para mí, la ley 675 del 2001 se quedó a medias, porque si hubiesen dispuesto en la norma, en ese artículo 15 de la ley 675, que la obligación era también de las áreas privadas, podrían estar un poco más tranquilos. Pero la ley lo único que dice es que la propiedad horizontal debe constituir pólizas que cubran incendio y terremoto de los bienes comunes, nada más. Esas son las obligatorias, ¿sí? Incendio y terremoto. Obviamente en las propiedades horizontales, o al menos en la mayoría de los casos, toman coberturas también sobre inundaciones y otro tipo de coberturas que son completamente sanas. Pero lo que obliga a la norma es un tema muy básico, incendio y terremoto sobre áreas comunes, nada más. Rafa, bueno, un mensaje importante que debemos dejar y es que ese seguro pues no es simplemente un requisito documental como a veces lo ven algunas copropiedades, que debe estar archivado en la administración. Es una herramienta muy necesaria, fundamental para enfrentar pues económicamente un evento pues de esta naturaleza. Pero también es importante ver que las copropiedades sepan exactamente qué están asegurando. Por eso nos lleva a esta pregunta, Rafa. ¿La póliza de copropiedad cubre automáticamente daños dentro de los apartamentos, dentro de las unidades privadas o solamente son zonas comunes?
Pues digamos que son áreas comunes. Lo que pasa es que, digamos que en las pólizas, a muchas veces a nosotros se nos olvida que uno de los bienes comunes principales de una copropiedad es la estructura. Acuérdense que los papás, sobre todo los más mayores, le dicen a uno que para que uno compre propiedad horizontal, que uno cuando compra un edificio no compra es aire, ¿sí? Y es medianamente cierto, ¿sí? ¿En qué sentido? En que la placa no es mía, el piso no es mío, casi que lo que es mío es del mortero hacia arriba y el drywall hacia abajo, ¿sí? Entonces, pues tenemos que analizar la cobertura de la póliza, Cami, porque hay afectaciones que si derivan de un daño en un bien común, podría el seguro entrar a responder también en las áreas privadas, pero solo en ese caso específico, ¿sí? Por ejemplo, si la afectación la ocasionó, no sé, que en el terremoto se rompió un buitrón de agua y eso generó la inundación de un apartamento, el seguro podría eventualmente entrar a responder por ese daño colateral, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Pero no automáticamente se responde por las áreas privadas, porque las áreas privadas no corresponden a los bienes comunes ni siquiera esenciales, que son columnas, placas, sí, digamos los que son muros de mampostería, pues si a mí se me fractura un muro de mampostería, que no es un muro de la estructura, sino del cierre del apartamento, pues eso no le correspondería cubrirlo a esa póliza. Por eso es que, miren, deberían averiguar, es que ojalá la gente hiciera el ejercicio de averiguar cuánto sube la póliza si aseguran las áreas privadas y de verdad se darán cuenta y se arrepentirán de cómo antes no lo tenían ya de esa manera. Rafa, voy a responder una pregunta que me parece que da lugar para hacértela a ti. Juan García pregunta, si hay un daño en un muro interno que hace parte de un apartamento y da una zona común, ¿a quién le corresponde el arreglo? ¿Al propietario o a la copropiedad? Tendríamos que entrar a revisar porque los seguros a veces son tan fregados que puede que digan que esa pared como es la que delimita es el apartamento le corresponda al propietario del inmueble y no a la copropiedad, ¿sí? Eso se delimita, digamos que de forma relativamente sencilla. Lo que pasa es que en escenarios como el terremoto, obviamente, digamos que en un escenario común y corriente, no terremoto, es probable que la aseguradora dijera, ah, bueno, sí, yo hago el muro, pero no le hago los acabados por dentro. Los acabados le corresponden a usted, ¿sí? Pero en este punto, lo que he podido percibir de ciertas compañías de seguros, que por respeto no voy a decir los nombres, es que están buscando la manera de no responder, ¿sí? Están buscando la manera de no responder. Entonces habrá que revisar en el caso del muro, efectivamente, si realmente corresponde al área privada, si corresponde al área común, si es un muro compartido, o sea, es que son, digamos, Cami, que si entráramos a los casos concretos, son tantas las cosas que hay que revisar en cada caso puntual, que dar una Exactamente. respuesta absoluta sería al menos de mi parte irresponsable, porque no quiero que graben el pedacito y le muestren al administrador, mire, a usted le toca hacerme el muro porque es que el abogado allá de Fede Lonjas dijo, tenemos que hacer como un tema muy responsable en la revisión, tanto con las compañías de seguros, verificar bien las coberturas en ese tipo de detalles. Es que pasa mucho. Muchas veces se piensa que porque el edificio tiene una póliza, automáticamente pues está asegurado todo lo que está dentro de cada unidad privada. Y pues lo acabas de mencionar tú. Primero debemos determinar qué bien resultó afectado, si es común o es privado, cuál fue su origen del daño y pues si realmente la póliza resulta aplicable. Ahora bien, bueno, ya identificado el daño y existir una póliza, viene una responsabilidad muy importante para la administración y es realizar adecuadamente esa reclamación. ¿Qué recomendaciones, qué hace la administración, un administrador de propiedad horizontal para reclamar esos daños ante una aseguradora? ¿Qué debería tener en cuenta? Pues realmente revisar primero la póliza, ver los deducibles, ¿sí? Porque es que desafortunadamente en propiedad horizontal a veces por ahorrar se compran pólizas cuyo deducible sin importar el daño va ligado
expresamente al valor asegurado. Entonces, pues, prácticamente es una póliza que uno nunca puede usar salvo el día que se caiga el edificio, básicamente, ¿no? Eso para tenerlo en cuenta. Deben recopilarse las fotografías, los informes, tener el presupuesto listo, porque muchas veces las aseguradoras dicen, ok, perfecto, ya vimos la falla, y bueno, ¿y cuánto vale repararla? Y la aseguradora determina si hay necesidad de enviar a un ajustador, de entrar a hacer las validaciones, ¿sí? Y pues obviamente hay una cosa, Cami, es que cuando hay reparaciones que son urgentes, que no hay lugar a espera, hay que reportar el siniestro y decirle a la compañía de seguros, mire, yo, este muro está que se cae, yo lo voy a tumbar. Aquí ya le dejé el informe, le dejé las fotos, le dejé los videos, voy a tumbar el muro y voy a sellar. Entonces, pues digamos que es como también priorizar ese tema de manera muy puntual. Bueno, hay copropiedades que se van a encontrar con una situación y es que la aseguradora considere que pues el daño no está cubierto, tú lo mencionabas ahorita, pero específicamente, ¿qué pasa en ese caso? Si la aseguradora dice que el daño no está cubierto, ¿qué podrían hacer los administradores de propiedad horizontal? Si es una cuestión grave que hay que reparar, pues tristemente toca hacer la reparación y dar la pelea a través de la superintendencia financiera con la aseguradora, de por qué están diciendo que no cubría, validar las coberturas y demás. Sí, pero no, digamos que en esos casos, pues obviamente en un punto como este, todos estos procesos se van a demorar, ¿sí? Se van a demorar. Cualquier acción judicial que usted inicie va a ser muy demorada y muchas veces, aunque no sea lo más justo, pues hay que entrar a resolver, Cami, porque se cayó la portería solamente, pues el edificio quedó perfecto. Entonces la dejo sin portería 3 meses, 6 meses, un año hasta que la aseguradora me responda. No, tengo que buscar un abogado, obviamente, iniciar las acciones, pero también efectuar las reparaciones y ahí pues ya tendrán que citarse a asamblea, pedir las respectivas cuotas extraordinarias, etcétera, etcétera. Rafa, bueno, cambiémonos ahora al tema de las cuotas de administración, de las responsabilidades de los copropietarios. Te pregunto, si un apartamento quedó inhabitable, eh, ya diagnosticado técnicamente, ¿el propietario puede dejar de pagar la cuota de administración? Esa es una pregunta muy compleja porque realmente a pesar de que el edificio esté en ruinas, va a tener que generarse un costo de pronto de seguridad, de aseo, remoción de escombros. Entonces yo creo que acá más bien es no hacer una invitación global a no paguen la cuota de administración, sino pidan al administrador que cite una asamblea para determinar qué es lo que se va a cobrar. Porque digamos en un edificio que se cayó, Cami, pues ya no hay mantenimiento de ascensores, ya no hay mantenimiento de piscina, ¿sí? Pero de pronto sí van a necesitar, no, que hay que seguir pagándole a un vigilante para que cuide mientras se sacan los escombros y se van recogiendo las cosas, que los bienes, que los relojes, que el dinero, ¿sí? No, que toca cubrir unos costos de abogado, que hay que cubrir unos costos de remoción de escombros. O sea, digamos que la respuesta acá no es absoluta en el sentido que uno diría, bueno, no, se cayó el edificio, ya no tengo que pagar nada más. Digamos que en primer momento tendrías que citarse a una asamblea a ver qué decisión se va a tomar y con base en esa decisión, pues hacer los pagos que correspondan de acuerdo a lo que realmente necesite la copropiedad en ese caso puntual. Bueno, Rafa, pues eso es muy importante porque lo que tú dices, la evaluación técnica siempre va a permitir pues establecer ese origen de la afectación y pues de allí determinar qué corresponde para la copropiedad y lo mismo para los propietarios pues hacer frente a las respectivas aseguradoras. Pero digamos, si los daños son muy graves, ya no estaríamos hablando solamente, por ejemplo, de reparar un elemento o una zona común. Podemos estar también frente a la necesidad de reconstruir. ¿Qué ocurre cuando los daños son tan graves que el edificio debe ser reconstruido? Cuando la destrucción o el deterioro es inferior al 75%, teóricamente tendría que hacerse la reconstrucción. ¿Sí? Básicamente. Esa es como la regla que establece la ley 675. Y cuando la destrucción o deterioro es igual o superior al 75%, la asamblea puede decidir
si reconstruye o no. Básicamente ese es el tema porcentual que está ahí establecido. Pues esto es una regla que genera muchas preguntas, ¿no? Y que a veces pues interpretas de maneras equivocadas, pero es importante entender que ese porcentaje pues no debería determinarse a simplemente, ojo, ¿no? Ni por la percepción de los propietarios, sino más bien con soporte técnico y pues el económico también correspondiente. Y pues también hay que diferenciar la regla pues del porcentaje de las decisiones que posteriormente se deben adoptar. Tú lo acabas de explicar muy bien. Entonces, eso nos lleva precisamente a una pregunta que suele aparecer inmediatamente después. Y si el daño es tan grande y existe un seguro, ¿por qué no simplemente recibimos dinero y cada propietario decide qué hacer? Entonces, la asamblea puede decir no reconstruir y repartir inmediatamente ese dinero del seguro. Pues la asamblea es todopoderosa, Cami. Entonces yo creo que cumpliendo con los porcentajes que la ley 675 exige para porque ahí lo que tendrían que hacer es deshacer la propiedad horizontal, ¿sí? Se puede, claro, o sea, todo es posible. Inclusive han habido casos, por ejemplo, en los edificios que eran muy antiguos, pues a veces los propietarios la decisión que toman es, ya no tengamos propiedad horizontal, recojamos lo que nos da el seguro, limpiemos el lote, vendámoselo a una constructora y recojamos la plata del lote también. Es válido, ¿sí? No es ilegal. Listo, Rafa. Bueno, hablemos un poco sobre ese papel de la asamblea. La asamblea debe cumplir, pues, ¿qué hace la asamblea realmente? Para después de este sismo. O sea, entendemos que hay una mayoría también calificada para tomar este tipo de decisión a la hora de reconstruir o no. Hablemos un poco sobre este papel importante que tiene la asamblea. Pues realmente, digamos que si van a dejar sin efecto, o sea, si van a, como quien dice, extinguir, es la palabra que usa la ley, la propiedad horizontal, se requiere que el 100% de los coeficientes estén de acuerdo, ¿sí? Para extinguir la propiedad horizontal. Eso es un quórum calificado. En relación con la reconstrucción, ya vimos que es el 75%. Y en relación con cuotas extraordinarias que eventualmente se requieran, que superen 4 veces la expensa común mensual ordinaria, requiere quórum del 70%, ¿sí? Básicamente. Esos serían como los porcentajes más importantes a tener en cuenta. De De resto, lo que acuerdo. sea sencillo o no sobrepase ese costo, pues simplemente es igual, mayoría más del 50% sin problema. Listo, Rafa. Bueno, ya esta penúltima pregunta sobre un tema que también se ha generado, digamos que incertidumbre, y es que qué pasa con aquella copropiedad que no tenía vigente la póliza, no la renovó o no la tenía expedida en el momento y que es Pues obligatoria. Cami, Dios quiera que esa decisión la hayan tomado en una asamblea con el 100% de los coeficientes, porque de lo contrario, si yo fuese miembro de ese consejo de administración o el administrador, ya hubiese tomado un avión para las Islas Canarias, me hubiera cambiado el nombre y me hubiese desaparecido de la faz de la tierra. ¿Sí? Porque es que muchas veces esa decisión irresponsable, además, porque es ilegal, o sea, es decir, es contraria a la ley. Señores, esa decisión cuando la toma el consejo, que por ahorrar, que porque el conjunto no tiene dinero, que por la razón que sea, es una decisión ilegal, porque la ley 675 exige que tengan esa póliza mínimo para terremoto, incendio, como ya lo vimos. Entonces, Cami, ahí se abre una baraja para los abogados para perseguir la responsabilidad como administradores de quienes hayan tomado esa decisión ilegal. ¿Y por qué dije que con el 100% no es que no se, entonces ya no es ilegal? No, con el 100% sigue siendo ilegal, pero pues ¿a quién voy a demandar? Si todos metimos las de caminar.
¿sí? Pero con que una personita haya exonerado su responsabilidad en una decisión de estas, esa persona va a estar legitimada para iniciar acciones y perseguir que sea el administrador y los miembros del consejo administrador que responden no solo conforme lo establece la ley, sino acorde a la ley 222 del 95, que es la que establece la responsabilidad de los administradores en general, perseguir que me restablezcan mi derecho, porque por su decisión usted no tomó la póliza que la ley le exigía y se cayó el edificio. Y ahora, ¿quién me va a responder? Bueno, pues eso es una situación especialmente delicada y por eso una de las lecciones que nos deja una emergencia como esta es que las copropiedades deben de estar sí o sí aseguradas, revisar sus pólizas antes de que ocurra un siniestro, es mantenerlas, mejor dicho, supervisadas y no después, cuando hay un suceso y pues lamentablemente ver que ya no se cuenta con esa póliza. Bueno, doctor Rafael, para cerrar ya este espacio y después de haber revisado tanto la situación de los arrendamientos como la de las copropiedades, ¿qué nos deja de mensaje final para copropiedades, administradores, propietarios después del sismo? Ya ese mensaje final, ya para terminar. Pues simplemente cerraría diciendo que hay que tomar decisiones orientadas a proteger a las personas, es lo primero, es lo más importante. Después de que las personas están protegidas, evaluar las afectaciones, los daños, las señales que hayan quedado por ahí, documentar todo, absolutamente todo, y activar o reportar oportunamente los siniestros para asegurarse de que las pólizas contesten y respondan pues en la medida de lo posible. Y Camilo, tomar decisiones objetivas, decisiones asesoradas y no decisiones aceleradas para que eso nos permita actuar siempre con responsabilidad, con transparencia y con solidaridad. Básicamente, una emergencia de estas lo que nos exige es a todos, administradores, propietarios, arrendatarios, inmobiliarias, aseguradoras, trabajar de manera coordinada, garantizar la seguridad, como lo digo, de las personas afectadas, proteger en la medida de lo posible el patrimonio y pues encontrar con buena asesoría soluciones jurídicas y económicas que satisfagan a todas las partes. Bueno, Rafa, como lo prometimos desde un principio, vamos a responder tres preguntas en materia de arrendamientos y tres preguntas en materia de copropiedades ya para finalizar. Y pues respetando el tiempo de que nos eximos un poco, pero creo que valió la pena. Rafa, Sandra Ruiz nos pregunta, el predio de vivienda, un octavo piso, tiene 20 años de arrendatario, nos pide planos para saber qué debe hacer y si no le conseguimos terminar el contrato. Se gestionó con la administración, pero no tiene y que si no es antisismo, él se retira. Bueno, lo primero que tenemos que saber, que eso me lo enseñó Luz Helena, que ha estado muy activa hace muchos años, ella es arquitecta, porque yo también decía antisísmico. Y ella misma me dijo, pues ojalá los edificios fueran antisísmicos para prevenir los sismos. Entonces recordemos que hablamos es de sismo resistencia, ¿sí? Que los edificios son sismos resistentes, de acuerdo a la norma que estuviera vigente al momento en el que se licenció la copropiedad. ¿Qué siento yo que el gobierno debería hacer? Y puede ser una, como dicen los jóvenes, una unpopular opinion, ¿sí? Y es, si yo fuese el gobierno en este momento, estaría pensando en proyectar un decreto para obligar a todas las edificaciones, a todas en el país, a hacer un reforzamiento estructural. Porque ya vimos lo que puede pasar cuando no hay reforzamiento estructural en las edificaciones antiguas. Obviamente esto es un tema que cuesta mucho dinero, pero ¿vale más el dinero o la vida? Es la pregunta que yo hoy me hago, ¿sí? Entonces, digamos que una persona que lleva 20 años, el arrendatario, termine ese contrato. O sea, eso aquí ya yo me voy es a lo práctico. Yo acá terminaría el contrato. Además que yo creo que ese canon, si está desde hace 20 años, tiene que estar muy barato, ¿sí? Seguramente. Pero yo buscaría terminar el contrato porque no sé de qué año sea el edificio, pero al menos no está
acorde a la última norma de sismorresistencia, que si no me falla la memoria es del 2010, si no estoy mal, ¿sí? Creo que es del 2010 la última. Entonces, teóricamente, cualquier edificio anterior al 2010 no cumple con las normas de los de hoy, ¿sí? Es decir, cualquier revisión estructural que se haga, cualquier edificación, hoy, 27 de agosto del 2026, de cualquier edificio que haya sido construido antes de la entrada en vigencia, aquí Camila nos apoyó con la norma que es la NSR 10 del 2010, pues el resultado de la revisión estructural va a ser, su edificio fue construido bajo la vigencia de la NSR X, que será la anterior, pero no cumple con la actual, que es la NSR 10. Es más, si nos ponemos a pensar, ya debería existir una nueva norma de sismorresistencia. Ya 16 años, pues yo no soy arquitecto, no soy ingeniero, no soy constructor, entonces la verdad es que me limito a mis conocimientos, pero yo creo que en 16 años ya, con todo lo que ha pasado estos 16 años, pues podrían evaluar de pronto los expertos ya una nueva norma de sismorresistencia. Y lo que les decía, si yo fuese el gobierno nacional, lo que estaría haciendo es garantizando la seguridad y la vida de las personas, ordenando, dando un plazo, no sé, de 5 años, qué sé yo, para hacer reforzamientos estructurales en las edificaciones que efectivamente lo requieran por no cumplir con unos aspectos mínimos. Tampoco que se vayan a lo máximo de pretender que todos cumplamos con la NSR 10, porque eso es muy difícil, pero sí que haya un mínimo de cumplimiento y una mayor vigilancia para la construcción ilegal en el país, porque no quiero juzgar y no voy a hablar de municipios ni ciudades específicas, pero muchos de los edificios que yo vi caerse en videos, en fotos, eran edificios que a todas luces se veía que habían sido construidos sobre lo que en algún momento fue una casa de un nivel y empezaron a echar columnas hacia arriba. ¿Sí? Entonces también esto es un tema de responsabilidad, tanto para quien construye como cuando estamos comprando, asesorarnos correctamente, saber a quién le estamos comprando y hacer pues obviamente las validaciones. Yo sé que alguno podrá decir, doctor, del terremoto no se salvaron ni edificios construidos por la constructora ABC, que es la más famosa del mundo. Perfecto. Y es que ojalá todos los constructores miren que ya hablando esto ya es más como una cuestión adicional. Ah, miren, están evaluando actualizarla cada 5 años en el Congreso, me parece genial. Miren que yo escuché la entrevista que le hicieron al hijo de la persona que construyó la Torre de Cali. Me pareció supremamente interesante lo que él decía, que cuando el papá después de la bonanza cafetera decidió construir la Torre de Cali, él se fue a California, que es la zona en donde se han desarrollado todas las películas gringas del fin del mundo, para que le simularan en aquella época que el edificio quedara, que la estructura quedara con la mayor sismorresistencia posible que se permitía en ese entonces, que eran los años 80, finales de los 70, principios de los 80. Y a ese edificio, me dice una tía que vive en Cali, no le partió ni un vidrio, ni un vidrio. Y es un edificio alto y es un edificio viejísimo además, ¿sí? Del 80. No estoy diciendo que la gente del 80 sea vieja, no quiero aclarar. Digamos que hablando de edificaciones, porque si el 2010 es la última norma de sismorresistencia, entonces veamos cómo construir bien y pensar a futuro salva vidas, salva vidas. Listo, Rafa. Bueno, acá hay una pregunta de Roberto Orozco, replicada por Catalina. Dice, al momento de las reparaciones, ¿es necesario desocupar el inmueble? ¿Esto suspende el pago, el canon y la administración? Depende de la afectación. ¿Sí? El artículo 1986 del Código Civil en el inciso segundo regula el tema. Y lo que dice es que el arrendatario tiene, en el caso del arriendo, tiene derecho a que se le rebaje proporcionalmente al grado de afectación. ¿Sí? Entonces, digamos que si lo que está por repararse es, tenemos todo el apartamento bien, pero se cayó el muro de una de las habitaciones.
y no se puede usar esa habitación, entonces pues digamos que habrá lugar a una compensación en relación con el arriendo. Pero en relación con la cuota de administración, para mí tiene que seguirse pagando completa. Lo que les decía es que pagarse completa no es pagar sobre todo, es citar a la asamblea como administrador y decir, bueno, se nos cayó la piscina, se nos cayó la zona social, no hay turco, no hay sauna, no hay nada. Entonces, mientras reconstruimos esas zonas, se va a reajustar el presupuesto, se va a reajustar el presupuesto y en ese caso puntual se reajusta el presupuesto y sale, ¿sí? Básicamente. Se quitan esos conceptos, disminuye la administración, básicamente, ¿sí? Para que dicen, pero si el inmueble está evacuado, ¿sí? Entonces, pues, pero es que una cosa es que el inmueble haya sido evacuado y otra que no tienen, que haya orden de no ocupación del inmueble, porque recuerden que lo primero es la evacuación, que es por prevención. Ya después viene gestión del riesgo, evalúa y determina. Vamos a seguir es seguro que las personas ingresen o no, y pues mientras se hagan las reparaciones, como les decía, el 1986 en el inciso segundo establece que el descuento en el canon de arrendamiento es proporcional al grado de afectación. Entonces, el inmueble puede usarse, ¿sí? Como seguramente sucederá, pues la exoneración será parcial. Rafa, esta pregunta está interesante porque tiene que ver con la reducción del canon. Y la abogada Lina María Osorio pregunta, en el caso de un local en donde la parte trasera quedó apta para continuar, pero la parte delantera totalmente destruida, ¿se sigue cobrando proporcional a lo que se está usando, solo que a menor valor comercial por la incomodidad que se está generando? Aplica igual, Cami, artículo 1986, inciso segundo. El arrendatario es obligado a sufrir, así dice la norma, las reparaciones y a cambio de eso recibe una compensación proporcional al grado de afectación. Listo, Rafa. Ojo, ¿no? Si es, obviamente, pues hay que mirar cuál es el grado de afectación, ¿no? Porque la misma norma, leanla, dice que si la afectación es tal que pareciere no ser suficiente para el desarrollo de la actividad, pues obviamente habría que lugar a evaluar es o la terminación del contrato o la suspensión o una negociación durante ese plazo. Listo, Rafa. Bueno, vamos a hablar aquí de otra pregunta y casos de propiedad horizontal. Buen día. Un propietario que deja en administración de su inmueble con una inmobiliaria y se contrata una póliza de pago de canon. ¿Cómo se maneja en ese caso? ¿Qué responde la inmobiliaria al propietario? Perdón, eso es de arrendamientos. No, realmente esa ya la respondimos en su momento, que era que la póliza que contratan las inmobiliarias es para cubrir cánones y cuotas de administración, no para cubrir ningún tipo de siniestro adicional y pues si el inmueble es inhabitable, las pólizas expresamente tienen contenido que no responden por los cánones que se dejen de pagar cuando el inmueble ya no existe. Sí, mira, Cami, que aquí hay una pregunta muy interesante. Dice, el piso 9 del edificio Invico. Hay quien tendría la culpa y deberían tumbar todo el edificio. Bueno, yo no soy arquitecto, no soy ingeniero, vuelvo y digo, pero sí he leído mucho sobre el tema y parece que allá lo que se dio es un fenómeno que llaman piso blando, que al parecer, porque esto es presunto, habían hecho unas modificaciones internas en el apartamento y eso generó que la estructura respondiera irregularmente y se cayera. Yo pues he escuchado lo que han dicho varios ingenieros, hay muchos que dicen que la estructura se puede salvar, que realmente hoy en día hay mucha tecnología y si logran estabilizar el edificio, tienen que retirar ese el edificio los últimos tres pisos, nada más. Entonces, pues obviamente es un tema complejo, habrá que mirar. Y de paso la invitación es, ojo cuando remodelen, todos queremos espacios abiertos, pero yo soy de las personas que pienso que yo en un edificio no me atrevo a tumbar un muro así sea de ladrillo, porque todo muro algo ayuda a tener a la hora de un temblor tan bravo como el que tuvimos. Bueno, Rafa, esto lo desarrollamos durante el webinar, pero Franci García pregunta, si un edificio no cuenta con esta póliza obligatoria, ¿qué pasa con los arreglos y hay alguna sanción? Pues habrá que mirar quién no contrató la póliza, a ver si hay lugar a alguna responsabilidad civil, pero al final quienes van a tener que responder son los propietarios.
básicamente. Inicialmente para hacer la reconstrucción y que ya que puedan iniciar un proceso en contra del Consejo de Administración o de la administradora que no contrató la póliza, pues eso ya es cuento aparte. Listo. Hay otra pregunta. Juan nos dice, si un muro de una culata se cae y daña el techo del vecino, ¿responde la copropiedad? Sí, Supongo la que es dentro de copropiedad. firme. Sí, sí, la copropiedad sería la que tendría que entrar a responsabilizarse de los daños que se ocasionen, aunque volvemos a lo mismo, podrían eventualmente sustentar y decir que fue un evento de fuerza mayor y supeditarse a un proceso judicial, y de ahí la importancia de las pólizas, porque ese tipo de daños los cubren las pólizas generalmente. Esas afectaciones a terceros están incluidas dentro de las coberturas. Listo, hay una pregunta y ya la última de Santiago Gallejos. Dice, en el contexto los inmuebles que pretendan arrendar y que correspondan a edificaciones, dice, debería informarse al arrendatario bajo qué normativa constructiva fue edificada la construcción y dejar constancia expresa de que conoce y acepta que la misma no es sismorresistente. Y pregunta de nuevo, ¿podría establecerse que dicha circunstancia, al ser conocida y aceptada por el arrendatario, no podrá ser invocada posteriormente como causal para solicitar la terminación unilateral y anticipar el contrato, salvo que sobrevengan condiciones que comprometan objetivamente la seguridad o habitabilidad del inmueble? La verdad, para mí eso sería una cláusula abusiva. Para mí eso sería una cláusula abusiva, porque es una cláusula que implica una renuncia, ¿sí? Entonces, pues no sé, es que la gente a veces cuando toma inmuebles en arriendo es muy olímpica. Yo recuerdo un caso, no tiene nada que ver con el terremoto, de una persona que le arrendaron barato un inmueble que estaba en un piso 12 donde todavía la constructora no había habilitado el ascensor. Se dejó la cláusula y a los 8 días quería entregar el inmueble, porque 8 días bajando y subiendo 12 pisos con el mercado, empezando lo que le costó el trasteo adicional, etcétera, etcétera. Entonces, yo siento que esto, mejor dicho, el contrato no se puede convertir en un instrumento para que haya patente de corso, ¿sí? Porque yo decir, mira, te arriendo este edificio que yo mismo construí con mis propias manos sobre la casa de habitación de un piso, no tiene zapatas, no tiene estructura sismorresistente, no cumple con nada, y pues vete a vivir ahí, pues si se llega a caer por cualquier cosa, pues yo no soy responsable porque yo le advertí que no era sismorresistente, ¿sí? Y es que recordemos que todos los inmuebles, en mayor o menor medida, tienen algo de sismorresistencia cuando están construidos acorde a la normativa que estaba vigente para la época en que se construyeron. Por eso les daba el ejemplo de la Torre de Cali, que es un edificio de 1980 y pico, ¿sí? Entonces, pues obviamente, imagínense ustedes entrar a, primero indagar que en la copropiedad sepan bajo qué norma fue construido, listo, lo que sea de constructoras serias. En el reglamento de propiedad horizontal, generalmente en la parte final dice bajo qué norma fue construida la edificación, ¿sí? Pero miren, el edificio en el que yo vivo es sismo resistente y yo le pedí a la administradora después del terremoto, solo por chisme, venga, présteme todo el tema de la sismorresistencia del edificio. No lo tiene. Y el edificio es sismorresistente, claramente, ¿sí? Y fue construido bajo las normas que aplicaban en ese momento. Entonces, digamos que yo creo que ya echarse encima una obligación muy compleja que para mí no exonera de responsabilidad si eventualmente el edificio se cae, bien sea por un temblor, por un terremoto, y se puede sacar la conclusión de que el edificio no cumplía con la norma de la fecha para la cual fue construido. Y es que si partiéramos de esa base, básicamente la mitad del país no podría arrendarse. La mitad del país yo creo que está construida sin cumplir normas, por falta de control, indiscutiblemente. Y sí, miren el caso de Space en Medellín, por ejemplo, que es un caso icónico también en relación con este tema. Entonces, pues, digamos que yo no puedo garantizarle a un arrendatario que un edificio no se va a caer, porque es que eso depende de tantos factores, eso depende de si el edificio estaba cerca en la falla, que si el terreno era rocoso, que si era arcilloso, que si había componentes, porque es que los edificios no se caen solamente por temas estructurales.
se caen también por temas de terreno, ¿sí? O sea, es que digamos que si uno entrara a hilar tan delgado, básicamente para poder arrendar un inmueble le tocaría a uno hacer un estudio de, de factibilidad de sismorresistencia y consistencia de la estructura existente. Entonces vuelvo y les digo, hay ciudades donde más de media ciudad está construida sin cumplir los requisitos. Entonces, pues no sé, yo creo que ahí siempre habrá el fantasma de una responsabilidad contractual el día que algo suceda, ¿sí? Y habrá que analizar el caso concreto, el caso específico y determinar. Lo que a mí sí me gusta es dejar en los contratos de mandato, hablando de cara a las inmobiliarias, que el propietario declare si el edificio fue construido o no bajo las normas vigentes en relación con sismorresistencia, ¿sí? Pero entrar a hilar tan delgado en el contrato de arriendo me parece un poquito complejo y sí haría lugar a que un arrendatario eventualmente dijera que por favor le hagan el análisis estructural del apartamento antes de mudarse. Y acá para complementar, porque va en la misma línea y ya para cerrar, porque nos excedimos como en el doble del tiempo, pero no pasa nada porque pues yo sabía que esto era un tema muy, muy largo. Aquí es obligatorio para las constructoras entregar el reglamento de propiedad horizontal. Sí, es obligatorio, ley 675 del 2001, y ahí las constructoras entregan todo lo que son planos, licencias, todo, y en la licencia generalmente dice bajo qué norma de sismorresistencia de construcción, y es muy sencillo. Yo, por ejemplo, ya averigüé quién diseñó la estructura de este edificio y ya le pasé un derecho de petición para que me regale todo el tema de diseño de sismorresistencia y los estudios que se hicieron en el terreno. En el certificado de libertad y tradición no dice si el inmueble es sismorresistente o no. Eso se puede determinar es a través de los documentos urbanísticos, llámese licencia urbanística, llámese reglamento de propiedad horizontal en los casos en que lo indica, o directamente pues el tema con el constructor, básicamente. Bueno, Rafa, muchas gracias. Creo que nos queda un mensaje muy importante con este webinar. La prioridad siempre pues van a ser la vida y la seguridad de las personas, pero las decisiones que vienen después deben tomarse con información, con soporte técnico y posiblemente con conocimiento de la ley. Desde Fede Lojas, pues queremos reiterar nuestro mensaje de solidaridad con todas las familias, las regiones afectadas y al mismo tiempo pues nuestro compromiso de acompañar tanto a nuestros afiliados como al sector inmobiliario en general en estos momentos tan difíciles. Muchas gracias, Rafa, de nuevo a todos los que se conectaron y nos acompañaron durante esta mañana especialmente y ayudarnos al doctor Rafael a compartir su conocimiento y a resolver todas las inquietudes que pues se presentan o se siguen presentando por parte de propietarios, arrendatarios, inmobiliarias y administradores de propiedad horizontal. Entonces, muchas gracias, doctor Rafael, a todos y nos veremos en un nuevo encuentro. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y el espacio. Nos vemos en una próxima oportunidad. Y a los que son del sector inmobiliario, nos vemos la semana siguiente en Cartagena en el Congreso de Felonjas. No se lo pierdan. Chao, chao. Así es. Esto no es publicidad política pagada, pero nos vemos en Cartagena. Feliz día para todos.